¿Qué tal, chicos? Muy buen día. El día de hoy vamos a tomar nuestra sesión a través de esta grabación. Por motivos de trabajo no puedo estar presente, pero aquí voy a impartirles lo que viene siendo la sesión. Continuamos con la asignatura de dibujo asistido por computadora. Aquí nos habla sobre el dibujo en el proyecto. Nos dice que mediante los dibujos de proyecto vamos a definir lo que vienen siendo las características o las especificaciones de un determinado producto para que pueda ser fabricado en la parte de la industria. Este debe de tener garantizado su absoluta intercambiabilidad. Los dibujos de proyecto se subdividen en dos grupos, que es el de conjunto y de definición de producto terminado. El dibujo de conjunto o de ensamble, aquí es donde se utilizan para representar lo que es el producto completo en posición de ensamblado total, o solo alguna unidad o unidades ensambladas de este. Pero siempre se representan dos o más piezas que estén ensambladas o montadas entre sí. Los dibujos de definición de producto terminado, estos se emplean para representar una sola pieza, y así como las características de sus formas geométricas, sus dimensiones nominales, el material, el acabado, etcétera, nos muestra el estado final de una pieza, es decir, ya cómo queda todo armado. Las medidas de elementos comerciales. Esto es una representación gráfica de lo que viene siendo una maquinaria, de parte de ella o de sus piezas. Aquí se trata de planos o esquemas que muestran la disposición o el funcionamiento de estos aparatos. Aquí podemos visualizar nosotros algunos pequeñitos ejemplos de ello. La representación de uniones y de ensambles. Las uniones mecánicas son elementos que sirven para mantener lo que es la posición relativa entre varias piezas. Es decir, limitan el movimiento entre las piezas a unir y los grados de libertad de estas. También se conocen como sujetadores. Y aquí tenemos la clasificación. Tenemos uniones rígidas, donde tenemos fijas, que son fijas, soldadas, clavadas. Las desmontables, que son atornilladas, nachas vetadas y compasadores. Y tenemos las que son móviles, que son giratorias, deslizantes y flexibles. Son los tipos de uniones que podemos tener nosotros en la actualidad. Y aquí nos dice, igual, unión empalmada. Nos dice que esta unión es cuando las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. La unión de esquina. Aquí las partes en una unión de esquina forman siempre un ángulo recto y estas se unen en la esquina del ángulo. La unión superpuesta aquí consiste en que dos partes se sobreponen, o sea, una está encima de la otra. La unión T es donde una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Y la unión de bordes es cuando las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común. Y aquí la unión se hace en forma que queda en un borde común. Aquí tenemos algunos ejemplos de las uniones rígidas que son fijas. Aquí son aquellas uniones en donde los elementos son imposibles de separar sin producir algún desperfecto o una rotura en alguno de ellos. Las uniones rígidas, fijas y soldadas, aquí es unir dos metales de idéntica o parecida composición por la acción del calor, directamente o mediante la aportación de otro metal, también se identifica o es parecida a la composición. ¿Sí? Aquí se ve donde estamos soldando. Aquí muchas veces para poder separar, pues sí también con asignarles algún calor para que se puedan desprender. Las que son clavadas, nos dice aquí, fijas clavadas. Aquí los entramados estructurales hechos de madera maciza y tableros
requieren que las uniones de tablero o madera puedan conservar una adecuada resistencia mecánica. Y las uniones rígidas desmontables atornilladas, aquí estas se diferencian de acuerdo al tipo de elaboración de la unión, así como conforme a su función. Aquí tenemos tipos de tornillos. Hay unos que son con presión y otros sin presión, ¿verdad? Las chavetas son desmontables. Aquí las uniones de chaveta son uniones soldables en las cuales la pieza se puede realizar un movimiento rotativo y se unen entre sí a través de elementos de unión de arrastre, de forma. Estos son las chavetas. Aquí tenemos el ejemplo. También tenemos desmontables que son compasadores. Aquí las uniones compasadores se diferencian conforme a la función de los pasadores en la unión de piezas sueltas. ¿Sí? Aquí con esto se abre y hace una pequeñita presión. Las uniones móviles y giratorias aquí son partes de piezas complejas o subconjuntos destinados a impedir unos movimientos y así favorecer a otros. El ejemplo tradicional, pues aquí tenemos la polea. Sí, sabemos que estaba girando y aquí pues puede haber este movimiento. Este dispositivo mecánico es de tracción o de elevación y es formada por una rueda montada en un eje con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. ¿Sí? Muchas veces esto lo podemos nosotros observar, por ejemplo, cuando trabajan en una construcción, por ejemplo, para subir lo que viene siendo las cubetas con el cemento, o sea, ya la mezcla preparada, pues muchas veces lo que se hace es que ya se usa ese tipo de poleas, ya para no subir cargando o que uno esté arriba con el mecate y lo esté jalando, entonces ya nos apoyamos de la polea. Recuerden que este tipo de máquinas simples son para nosotros poder generar un trabajo con un menor esfuerzo. El ensamble son dos o más partes separadas y se unen para formar una nueva entidad. Los componentes de esta quedan unidos en forma permanente o semipermanente y existen tres tipos: las que son no permanentes, semipermanentes o las que son permanentes. Las no permanentes son métodos de ensamble mecánico y aseguran que dos o más partes en una unión que pueda desarmarse cuando convenga. Los sujetadores que son roscados, tenemos lo que son las tuercas, los tornillos y pernos, y estos son los que se usan más de forma frecuente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de donde están las partes ensambladas. Las semipermanentes son técnicas de ensamble mecánico que forman uniones más permanentes que las no permanentes, ¿verdad? Estas son, aquí yo vuelvo a girar y aflojo y saco todo lo que son las partes por separado ya. Y aquí la aplicación de remaches es un método de sujeción que ofrece altas velocidades de producción, de simplicidad, confiabilidad y de bajo costo. Son los remaches. Muchas veces lo que hacemos es que aquí vemos el remachito y después hay que sacarlo ahí deformando un poquito lo que viene siendo dicho remache. Y las que son permanentes, algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas o soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o de ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura y se han desarrollado y están en uso. Les decía, hay ocasiones en que sí se pueden separar algunas cosas. Hay produciendo lo que viene siendo calor. El dibujo de conjunto es la representación de un grupo de piezas que forma un mecanismo, una máquina, una instalación, un montaje, etcétera. Aquí el dibujo de conjunto se representan las distintas piezas que forman el conjunto de tal forma que aparecen montadas en la posición real de funcionamiento. Y aquí tenemos algunos pequeños, un ejemplo de ello.
Las marcas son los números asociados a las distintas piezas que forman el conjunto. Entonces aquí tenemos que hacer la representación de las marcas. Cada una de las marcas debe unirse al elemento correspondiente por una línea de referencia y que va desde la marca a un punto o una flecha, que es el dibujo de conjunto. Aquí lo tenemos, miren, aquí se ven las flechitas, ¿sí? Aquí está, me va indicando dónde es. Ahora, debe adoptarse un orden determinado para la numeración de las referencias. Hay que tener un orden posible de montaje, un orden de importancia y cualquier otro orden que sea de forma lógica. El dibujo de despiece es aquel en el que se representan todas y cada una de las piezas no normalizadas que constituyen el mecanismo representado en el dibujo de conjunto. Aquí para identificar por sus marcas son el pasador cilíndrico, aquí está, el casquillo, el soporte, la arandela, la tuerca hexagonal y el eje. La perspectiva explosionada es la representación realizada en perspectiva y normalmente en isométrico de las piezas que forman un dibujo de un conjunto, colocadas de tal forma que proporciona una importante información para el montaje del mecanismo representado. Es decir, aquí lo tengo desplegado, pero aquí me van diciendo, si se fijan con líneas punteadas, en dónde van. Yo sé que esta va a ir aquí va esta, y aquí esta se va a atornillar con esta, y esta va a entrar aquí. Entonces nos va diciendo el armado. Recuerden que por ahí trabajaron en una actividad donde tenían ustedes una figura, destacaban la vista frontal, la vista superior, la lateral o laterales, según si eran diferentes, pues hagan de cuenta que es algo muy similar, pero aquí es desmontando, separando las piezas. Y como la actividad, aquí dice, traer un ejemplo de dibujo de conjunto de una pieza usada en la industria y explicar el despiece de esta. El ejemplo es el usillo. Entonces hagan de cuenta que aquí lo que van a hacer es algo también libre, pero tiene que ser una pieza que se pueda armar. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a poner la fotografía o la imagen de esa pieza armada y van a hacer el despliegue de ella, haciéndolo así en la aplicación de AutoCAD. Es lo que van a subir. Entonces para ello tiene que venir en el despliegue y pueden insertar ahí la imagen de la pieza. O en su defecto, en la actividad pueden subir ustedes dos archivos. Pueden subir la imagen y el archivo en AutoCAD para yo poder abrirlo y visualizar lo que viene siendo su pieza mecánica. Que por lo menos sea de 3 piezas. Mínimo de 3 piezas. Puede ser de más piezas. Pueden buscar ejemplos en internet también de piezas desmontadas, o sea, para que vayan viéndola. Y ya van haciendo el dibujo. Y eso sería todo para esta sesión. Lo que resta de tiempo, aprovechen ustedes ahí en la institución para que puedan continuar con sus actividades que por ahí tienen pendientes o incluso con esta actividad para que ahí con el AutoCAD lo puedan ir realizando y lo pueden subir. Recuerden que nada más cuando guarden hay que ponerle que se guarde nada más en el formato de AutoCAD. No hay que ponerle alguna versión como tal. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues esa es la sesión de la penúltima sesión. El otro sábado estaremos viendo la sexta sesión para presentar lo que viene siendo su evaluación. Su evaluación también va a consistir en un proyecto de un dibujo. Entonces es muy importante que tengan a la mano ustedes el programa de AutoCAD, ya sea en su computadora o en alguna computadora que esté ahí en las instalaciones de la institución de San José. ¿Vale? Pues muchas gracias, jóvenes, que pasen muy buena tarde y la próxima sesión ya sería una clase en vivo. ¿Vale? Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.